tiempo avanza a pasos agigantados y ya llegamos prácticamente a la recta final de esta semana laboral. Muy contentos con Luis Pellicer, como siempre, de poderles acompañar a ustedes con lo más destacado de las noticias y, por supuesto, lo que trasciende a nivel nacional e internacional. Luis, ¿cómo estás? Un agradable jueves 13 de enero el que hemos tenido, con temperatura pues un poco más templada, y eso hizo pues que tuviéramos un día seguramente espectacular, que ojalá haya sido de esta manera para todos. Pero nos vamos a conocer las noticias, que hay mucha información que queremos trasladar. Empezamos con nuestros titulares. Bienvenido. Y tome nota, porque este viernes a las 10 de la mañana el presidente de Guatemala presentará su segundo informe de gestión ante el Congreso de la República. 385 páginas con datos de 68 instituciones conforman el segundo informe, que será presentado por el mandatario este 14 de enero en una sesión solemne programada para las 10 de la mañana en el Congreso de la República. El informe contiene 6 capítulos, entre ellos atención a la emergencia COVID-19, economía, competitividad, seguridad y desarrollo. El señor presidente estará el día de mañana apersonándose al Congreso de la República de Guatemala para presentar el informe general de la República. Esto es un pleno ejercicio de rendición de cuentas al pueblo de Guatemala, en donde el señor presidente estará presente en el Congreso. Nos estamos encargando de que la población en general reciba el informe de gobierno y que cada uno de nosotros podamos leerlo sin ningún tipo de complicación. Lo vamos a estar recibiendo por los canales institucionales también, y sobre todo de forma personal. La población tendrá acceso al documento por medio del sitio web informerepublica.gt, en el cual se detalla el avance de las 50 metas de gobierno y los retos para los próximos 2 años. Respecto al documento, únicamente se han impreso 75 copias, que se entregarán a la Junta Directiva del Congreso y el cuerpo diplomático. Y justo hoy en el Congreso de la República, en sesión extraordinaria y con 134 votos a favor, se aprobó el acuerdo para la integración de la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General de la República. El Acuerdo 1-2022 establece la integración e instalación de la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. Esto para el periodo 2022-2026. La ley establece que el acuerdo para integrar dicha sala de trabajo debe aprobarse 4 meses antes de que finalice el periodo actual del titular del ente investigador. La comisión de postulación debe integrarse por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país, el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el titular del Tribunal de Honor de dicha instancia y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien presidirá esta sala de trabajo. Se tiene previsto que la próxima semana sean juramentados los integrantes de la comisión de postulación. Los profesionales deberán entregar la nómina de 6 aspirantes al presidente de la República, tras realizar un proceso de selección por medio de la aplicación de la tabla de gradación y otros mecanismos. Lo que tanto se temía sucedió. El Hospital General San Juan de Dios reporta un incremento de pacientes internados por COVID-19. La mayoría de los casos graves son personas que no están vacunadas. Un total de 59 pacientes con un cuadro positivo para COVID-19 han sido hospitalizados durante la última semana y media en el Hospital General San Juan de Dios, teniendo un incremento del más del 100% en comparación a diciembre del 2021. El doctor Gerardo Hernández informó acerca del estado de salud de los pacientes, entre los que se contabilizan menores de edad. Dentro de los cuales tenemos 3 pacientes embarazadas, la cual una de ellas dio a luz ayer. Tenemos 9 pacientes en pediatría y el resto en el área de adultos. Siempre pacientes con comorbilidades, como hipertensión, como problemas de lo que son los riñones, diabetes, y pues sí tenemos un incremento bastante importante. Hemos tenido muchos brotes dentro del hospital, que eso ha hecho que cerremos el hospital nuevamente. Ahorita cerramos completamente lo que son las visitas, ya no estamos recibiendo. Hemos tenido más o menos como 6 brotes en este tiempo, que son los que más nos ha vertido de pacientes, y la positividad que ha habido de lo que son los pacientes externos. Hemos llegado a tener hasta 300 pruebas en un día,
La cola ha dado la vuelta a la manzana completamente para venir a hacerse sus hisopados, vienen familias completas a hisoparse. Eso nos ha alarmado bastante en la situación actual. Sabemos que el esquema de vacunación no previene la enfermedad, no nos previene estar infectados, pero la gran mayoría que ha salido infectado está en sus casas y pasan de leve a inicio de moderado. La gran mayoría que están ingresados con nosotros, que están en intensivos, sí no tienen su esquema de vacunación, eso sí está claro. Pero sí, también para que le quede claro a la población, la vacunación no evita que nos podamos infectar. Lo que sí evita es que se agrave la enfermedad y realmente sí se ve bien en nuestros intensivos y nuestros pacientes graves, que sí, los que están más graves, sí, la mayoría no tienen su esquema de vacunación. Es importante mencionar que Omicron no tiene que malinterpretarse y la gente no debe de pensar que Omicron es una gripe un poco más fuerte. Omicron es COVID y no podemos dejar de ver que Omicron en un momento determinado en un paciente puede llegar a llevarlo hasta la muerte. Entonces sigue siendo COVID, aunque hemos visto que la sintomatología es más leve, que ha variado un poco, no debemos de confiarnos por eso. Los pacientes que han estado vacunados, más o menos de 5 a 7 días han disminuido su sintomatología y a los 10 días ya están saliendo negativos, los que algunos en un momento determinado por alguna razón le hacemos prueba, aunque epidemiológicamente después de los 10 días ya no estamos haciendo la prueba porque sabemos de que ya está negativo el paciente. A pesar de que el Hospital General San Juan de Dios cuenta con el abastecimiento necesario para atender a la población, el doctor Hernández recomienda mantener los cuidados y medidas de bioseguridad como el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social para evitar una cuarta ola de casos positivos de COVID-19 que ponga en riesgo la vida de los guatemaltecos. Y en efecto, la prioridad en este momento es la vacunación y la lucha contra el COVID-19. Sin embargo, hoy ponemos en contexto las otras enfermedades, aquellas que también son un lastre para la población guatemalteca. Y por eso Jensi López nos acompaña para el análisis respectivo. Buenas noches, Jensi. Hola Luis, muy buenas noches y para usted que haya tenido un excelente jueves. Efectivamente, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, también la aplicación del alcohol en gel se han vuelto pues parte de nuestra rutina, Luis. Sin embargo, algunas personas han descuidado otros aspectos de su salud. Por ejemplo, es momento de preguntarnos cuánto tiempo dedicamos a hacer ejercicio, la alimentación que tenemos, y es que estos dos factores pueden derivar a enfermedades como la diabetes o también enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, durante la pandemia han muerto más de 16,000 personas. Sin embargo, estas dos enfermedades han matado a más de 24,000 personas en un año. Veamos. Que el 48% de la población guatemalteca padece hipertensión arterial, una patología crónica en la que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistente alta, lo que puede dañarlos y ocasionar enfermedades cardiovasculares. Mientras que el 28% tiene diabetes y ambas enfermedades han cobrado la vida de más personas en Guatemala que el COVID-19, según la última actualización. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, durante el 2020 al menos 14,400 personas murieron por enfermedades cardiovasculares, mientras que por diabetes fallecieron 9,782 guatemaltecos, haciendo un total de 24,182 decesos por ambos padecimientos, mientras que el COVID-19 ha terminado con la vida de 16,145 personas desde el inicio de la pandemia. Prevenirla es mucho más barato que curarla, porque una vez se adquieren esas enfermedades, el problema que tienen, a diferencia de la pandemia del COVID, es que esta pandemia no se cura. Con el COVID, pues viene la gente, se infecta y los que se mueren y los otros se curan, pues. Pero en estos no se curan y van a vivir muchos años con esta enfermedad y van a consumir altas cantidades de su presupuesto. El exceso de sal también produce hipertensión. La falta de actividad física es otro problema. Los niños, principalmente en esta época, no están haciendo ejercicio, no están haciendo actividad física, se están dedicando incluso para estudiar a nivel por internet, y entonces no hacen ejercicio. En el caso de las enfermedades cardiovasculares, los hombres son los más afectados, mientras que por cada 4 personas que padecen diabetes, 3 son mujeres. Expertos recomiendan realizar actividad física, alimentarse sanamente y visitar al médico con frecuencia. Bueno, y con esta nota le hacemos el llamado a que
cuide de su salud, mejore su alimentación, haga ejercicio, pues realícese los chequeos médicos con frecuencia y por supuesto, Luis, no olvidemos que el COVID-19 continúa, debemos continuar aplicando las medidas de prevención, pero también es importante que las personas cuiden estos otros aspectos de su salud. Si la salud fue importante en los años anteriores, dada la pandemia, ahora este es el año de ponerle atención. Interesante los datos porque también hay causas de muerte por otras enfermedades que quizás a causa también de la pandemia estemos descuidando. Muchas gracias, Yancy, por Luis, la muchísimas información. gracias. Lo ponemos en contexto entonces con este tema, como también seguimos con el tema de Omicron, pero a nivel internacional. La variante Omicron se expande a nivel internacional. Así lo confirman las autoridades de la Organización Mundial de la Salud. La directiva de la Organización Mundial de la Salud advirtió este martes que más de la mitad de la población europea estará contagiada por la variante Omicron entre las próximas 6 u 8 semanas. Apoyados en el Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington, los expertos de la OMS calificaron a este linaje de coronavirus como un maremoto altamente transmisible por las mutaciones que registra en su composición. 50 de los 53 países de Europa y Asia Central ahora han informado casos de Omicron. Se está convirtiendo rápidamente en el virus dominante en Europa Occidental y ahora se está propagando en los Balcanes. Por su parte, autoridades en China imponen restricciones en una tercera ciudad ante el índice de incremento de nuevos casos. Actualmente hay 20 millones de personas confinadas en sus hogares. Hoy anuncio que todos los jardines de infancia y escuelas primarias de Hong Kong suspenderán las clases presenciales hasta después del feriado del Año Nuevo Chino. En otras palabras, si la pandemia está bajo control, los jardines de infancia y escuelas primarias se reanudarán después del feriado chino Año Nuevo y el programa de vacunación en la escuela comenzará gradualmente para entonces. Y ahora estamos empezando la cuarta dosis. Entre tanto, el gobierno de Chile dio luz verde a la colocación de la cuarta dosis de vacuna a personas con precondiciones mayores de 12 años. Esta nación sería la primera del continente en dar este paso a la inmunización y la segunda en el mundo después de Israel. El 92% de la población chilena está vacunada. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y usted no podrá creer lo que una persona es capaz de hacer por las deudas. Tenemos una historia que definitivamente no creerá. Esto será después de la pausa. Quédese con nosotros acá en Noticiero. Continuamos con el orden de las noticias y escuche bien porque la Corte de Constitucionalidad opinó acerca de cómo los diputados al Congreso de la República deben citar a los funcionarios para interpelaciones en este hemiciclo. Los alcances del artículo 168 de la Constitución Política de la República de Guatemala respecto al deber de los funcionarios o empleados públicos de acudir al Congreso de la República e informar sobre asuntos de su competencia cuando sean requeridos. Los alcances, limitaciones y consideraciones del artículo 161, literal B, que habla sobre el deber constitucional y prerrogativo de los diputados en cuanto a la irresponsabilidad por sus opiniones, fueron parte de las opiniones consultivas realizadas por el organismo ejecutivo a la Corte de Constitucionalidad, la cual emitió su respuesta este jueves. Por objeto, yo le diría que 3 ejes. Uno, son los procedimientos de citación a funcionarios públicos a las comisiones del Congreso de la República. Otro, el objeto de la citación, si se enmarca entre las funciones de la comisión. Y el otro es el derecho de los funcionarios públicos de abstenerse de contestar preguntas o cuestionamientos que no tienen que ver con el ejercicio de su cargo. La Corte en este caso le está diciendo que las citaciones deben ser motivadas, como lo señala la propia Constitución Política de la República, es decir, decirle para qué lo están citando. La otra es que la citación de las comisiones debe estar íntimamente ligada a las funciones propias de esa comisión. Y la tercera es que el funcionario debe de responder, debe de acudir y debe de puede abstenerse si las preguntas no son ni el objeto de la situación
o que no tengan que ver con la comisión que lo citó. Otra de las consultas que fueron enviadas al tribunal requería la interpretación legal de los alcances del artículo 166 de la Ley Suprema, que se refiere a la interpelación de ministros de Estado. Y finalmente la interpelación, que es la que también se regula el objeto de la citación, la notificación previa para ligarlo a ese procedimiento y si en caso no hubieran quórum establecido, poderse retirar después de establecerse a través de un procedimiento leal que compareció y que no hubo un quórum para poder seguir atendiendo el ejercicio de sus funciones. Los requerimientos fueron enviados el pasado 9 de noviembre de 2021, con lo que se busca agilizar la fiscalización del organismo legislativo sin interrumpir las obligaciones constitucionales de los ministros y funcionarios de Estado. Momentos más tarde, el presidente del Congreso de la República, Alan Rodríguez, se refería a esta opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad. Por la Corte, a solicitud del organismo ejecutivo. ¿Eso derivado de qué? Derivado del abuso de algunos, de los privilegios y de las funciones que nos otorga la ley. Lamentablemente, esas prerrogativas de las cuales disponemos los diputados, muchos han abusado. Tener aquí parqueados, tener aquí a 5 ministros, haciendo uno cola tras otro, esperando a ser interpelado, no es posible. Eso es una clara estrategia para debilitar a un gobierno, es una clara estrategia para entorpecer el avance y el trabajo de las carteras ministeriales. La Alta Corte también explicó que el organismo ejecutivo tiene la potestad para crear un manual de consultas comunitarias a los pueblos indígenas. Mediante una opinión consultiva, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, requirió que la Corte de Constitucionalidad detallara si era viable la implementación de un reglamento para llevar a cabo los procesos de consultas a pueblos indígenas, según el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, enviando un borrador de lo que podría ser el acuerdo ejecutivo. El presidente pretendió que esta Corte le hiciera un análisis sobre un anteproyecto que él quiere emitir con su ejercicio reglamentario, conformidad con el artículo 183 de la Constitución, y la Corte le recuerda que él tiene la facultad no solo de emitir el reglamento, sino tiene iniciativa de ley si pretende ejercerla ante el Congreso de la República. Las resoluciones de la Corte respecto a esta y otras consultas serán publicadas en los próximos días en el Diario Oficial para dar por enteradas a todas las partes interesadas en los procesos. Y a esta hora de la noche, nuestro equipo periodístico sigue movilizándose en distintos puntos del país para traernos esa información de primera mano. Así que usted no se la puede perder en breve por Noticiero. Nada, mañana llegaremos ya al viernes y será un viernes de mucha actividad también en el país. 14 de enero les invitamos a estar pendientes de Noti7. Así es, una transmisión especial solamente acá en el Noticiero de los Guatemaltecos. Vamos a despedir, Luis, pero no sin antes darles a conocer lo que trasciende a nivel internacional, porque el cuerpo diplomático de Rusia dio a conocer que podrían estar planeando el envío de personal militar a América Latina, con el fin de enviar actualizaciones de negociaciones con Estados Unidos y también sobre Ucrania. Debo decir que en este caso no han resultado exitosas según lo expusieron. Pase usted una linda noche. Con eso los dejamos. Hasta mañana. Rusia no descarta desplegar personal militar en Venezuela y Cuba para presionar a Estados Unidos durante las difíciles negociaciones que adelantan sobre la situación en Ucrania. La afirmación fue hecha este jueves en la televisión rusa por el líder de la delegación que viajó a Ginebra, el vicecanciller Sergei Ryabkov. No quiero confirmar o descartar nada. Depende de las acciones de nuestros colegas estadounidenses. El presidente de Rusia ha hablado repetidamente, incluso sobre este tema, cuáles podrían ser las medidas tomadas por la Armada rusa si las cosas van completamente en la dirección de provocar a Rusia y aumentar aún más la presión militar sobre nosotros. No queremos esto. Los diplomáticos deben llegar a un acuerdo. La presencia de Rusia en América Latina permitiría al gobierno de Vladimir Putin negociar desde una posición más ventajosa, según explicó a La Voz de América Josep Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura.
Están en una negociación muy sensible, muy delicado, de alto nivel, sobre temas de alta importancia en la política exterior de ellos, que es Ucrania. Entonces, las cartas que manejan en Cuba y Venezuela son parte de eso. Es decir, si no tuvieran esas cartas, estarían en una posición menos ventajosa según ellos, según Putin, según Rusia. Una amenaza que, según UMIRE, es creíble y parte de una estrategia regional más amplia. Rusia, yo creo que ya está incrementando una presencia en América Latina, no lo va a dejar. Y algún día, cuando es el momento más adecuado, yo creo que sí vamos a ver presencia rusa militar más allá de los asesores y los técnicos.